Buenos días, mis hermanos. Dios me los bendiga. Espero que se encuentren bien esta mañana. Y así les voy a invitar esta mañana que se pongan sobre sus pies y que abran sus Biblias en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 17. En esta porción estaremos meditando, ¿verdad? Este va a ser nuestro texto de inicio para un tema muy importante dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Yo lo leo y ustedes me siguen con sus vistas. Dice la palabra de Dios así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que no lo hagas para que lo hagas con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. ¿Qué les parece si oramos, mis hermanos, para que sea el Señor quien nos guíe en este tiempo? Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias porque eres bueno, Dios. Te agradecemos, te alabamos, glorificamos tu santo nombre, Señor. Te exaltamos porque eres un Dios fuerte, un Dios todopoderoso, un Dios grande, Señor, de infinita gracia y misericordia, Dios. En este momento, Señor, te pedimos que derrames, ¿verdad?, la porción de tu Espíritu, Señor, que llena nuestros corazones, mi Dios, y ayúdanos, Señor, a tener una comprensión más amplia de tu mensaje, de tu escritura, Señor. Que tu Espíritu Santo sea quien se mueva en nuestros corazones, Señor, y que abra nuestro entendimiento para recibir la palabra de Dios, Señor. Usa a tu siervo, Señor, y que tu siervo hable, Dios, lo que tú quieres que tu congregación escuche, Señor. Nos ponemos en tus manos y guíanos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, el tema de hoy es ser ovejas obedientes. Vamos a hablar acerca de la importancia de que como iglesia nos sujetemos a los pastores. El pastorado, mis hermanos, consiste en cuidar la iglesia, en edificar el cuerpo de Cristo por medio de la enseñanza fiel de la palabra y de protegerla del error. El pastor desarrolla un papel de liderazgo, y no solamente eso, sino que él tiene el deber de proteger a la iglesia como un pastor protege a sus ovejas. Dedicarse al ministerio trae impacto a la vida de estos hombres. Ellos dedican técnicamente toda su vida, sus fuerzas, su mente a cuidar de aquellas personas, de aquellas ovejas que el Señor ha dejado a su cargo. El que ellos ejerzan el liderazgo, que el pastor ejerza el liderazgo, marca su vida, deja huellas en su vida. El libro de Pastores en Alto Riesgo menciona algunas de las siguientes estadísticas, y quiero que presten atención a lo siguiente. Cada mes aproximadamente 1,500 pastores dejan el ministerio por conflictos, por sentirse quemados o por alguna caída moral. El 60% de los pastores piensa que su dedicación al ministerio de la iglesia ha impactado tan negativamente en su pasión por expandir el evangelio. En cuanto a las esposas de los pastores, el 45% de ellas alertan el gran daño físico, emocional y espiritual por el cual pasan junto a su familia. Por otra parte, el 90% de los pastores trabajan más de 50 horas a la semana, y aún así no cesa la presión que cada uno de ellos siente, porque el trabajo nunca se termina y siempre se espera más y más de ellos. El 94% de los pastores sufre presiones graves por la exigencia de tener una familia perfecta, y el 25% de los pastores no sabe a quién acudir cuando tienen problemas familiares o personales. Mis hermanos, ellos realizan un gran sacrificio, y aunque someterse como iglesia, aunque sujetarse a ellos no es tarea sencilla, la iglesia está llamada a hacerlo. La iglesia tiene el deber de hacerlo, porque ellos buscan guiar a nuestras almas espiritualmente y con amor. De esta manera, estudiaremos a través de la Escritura 3 razones que revelan acerca del rol de liderazgo que ejerce un pastor, por el cual nosotros debemos escucharlos y sujetarnos a ellos.
En primer lugar, la palabra de Dios nos enseña que nuestro deber es sujetarnos a ellos, que nuestro deber es ser ovejas obedientes a ellos, porque ellos son quienes nos alimentan. Ellos alimentan al rebaño. Ellos alimentan a la iglesia. Los pastores son los encargados de traer el alimento a la iglesia. Ellos son los encargados de traer la enseñanza principal a la iglesia. En primera instancia, el llamado general del Señor Jesús que hizo a su iglesia, y entendiendo en el contexto que el pastor también es parte del rebaño de Dios, que aunque es líder espiritual, también es oveja y también miembro de la iglesia. Marcos 16:15 dice lo siguiente: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, el pastor tiene un llamado específico de enseñar y de predicar la palabra de Dios. Una persona, un miembro de la iglesia no puede ser pastor si él no tiene el don de ser maestro, si él no tiene el don de enseñar o de predicar. Son parte fundamental para que una persona pueda fungir como pastor. El apóstol Pablo hace un llamado particular a un pastor joven en 2 de Timoteo 4:2, cuando le escribe a Timoteo y le dice las siguientes palabras: predica la palabra, insta en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El llamado del pastor es a predicar en todo tiempo y en todo momento. El pastor tiene el deber de llevar el alimento en todo tiempo y en todo momento. Él tiene el deber de reprender, él tiene el deber de exhortar, él debe de usar las escrituras de una manera correcta. Él tiene el deber de traer a la iglesia el alimento principal del banquete. El pastor es el encargado de traer la palabra de Dios y la enseñanza semana tras semana como parte de las primicias del Señor. Entonces, entendiendo estas cosas, entendiendo que el pastor es quien cuida de las ovejas y quien alimenta a las ovejas tienen el deber de obedecer al pastor. Las ovejas tienen el deber de sujetarse al pastor para no generar cargas más a él. Una oveja en un rebaño, cuando es alimentada, cuando es cuidada, reconoce a su pastor. Como dice el Señor Jesús, yo hablo a mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Lo mismo sucede con un pastor. Cuando un pastor ejerce bien su trabajo con su rebaño, sus ovejas son capaces de seguirlo, son capaces de escucharlo. Y ellas entienden que su bienestar está en sujetarse en obediencia a su pastor. Lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia tiene el llamado de sujetarse a sus pastores porque ellos entienden que el deber del pastor es cuidar de ellos. El rol del pastor es alimentar a la oveja, es de ayudarla a avanzar en su crecimiento espiritual. Tú, mi hermano, tu iglesia, debes servir con gozo y con alegría. Ellos deben amar su trabajo, ellos deben amar a la iglesia, y tú juegas un papel muy importante en el desempeño del liderazgo espiritual en la iglesia. Tu iglesia juegas un papel fundamental para que los pastores hagan bien su trabajo, para que ellos lo realicen con amor, para que ellos deseen venir domingo tras domingo, sea el día en la semana en que tengan que traer enseñanza, lo hagan con alegría y con gozo. Al obedecer a los pastores, no generas cargas a ellos. Y esto se ve reflejado en el buen alimento que traen a la congregación. Cuando un pastor está libre de cargas, cuando un pastor no tiene la necesidad de estar en todo el tiempo preocupado por los problemas que hay, aunque entendiendo que los problemas siempre hay,
y siempre existen. Pero cuando la iglesia hace amén a esa carga, el pastor tiene más tiempo de dedicarse al estudio de la palabra de Dios. Y eso implica directamente en una enseñanza más completa y sana para la iglesia. Entonces, mi hermano, la invitación es, en primera instancia, a que seas una oveja obediente porque tu pastor te alimenta. Tu pastor busca el beneficio de tu cuerpo espiritual. En segundo lugar, ellos protegen al rebaño. Ellos protegen al rebaño. El pastor siempre busca el bienestar de sus ovejas. Él guía al rebaño en amor. Él cuida de ellas, no a la fuerza, sino por vocación, porque Él ama su trabajo, porque Él ama lo que hace, porque Él anhela en su corazón, porque Él desea en su corazón hacer lo que el Señor le ha dado, porque Él busca poner los dones que Dios le ha dado al servicio de la congregación. Ese es el corazón de un pastor. Primera de Pedro 5:2 dice lo siguiente: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El pastor no busca su beneficio. Él busca el bienestar de los que Dios le ha dado a su cargo. El pastor no es una persona egoísta. El pastor no tiene pensamientos egoístas. El pastor siempre está pensando en el bienestar de su iglesia. El pastor es empático con su iglesia. El pastor sufre con su iglesia. El pastor llora con su iglesia. Del mismo modo en que Cristo fue ejemplo para sus discípulos, el pastor también ejerce un liderazgo ejemplar, con amor incondicional, al igual que el Señor. El pastor dará cuentas de su ministerio y de los que Él tuvo a su cuidado. Jesús se preocupaba por sus discípulos, sufría por ellos. Él miraba por ellos y oraba al Señor, a su Padre, para el cuidado de sus discípulos. Lo mismo hace un pastor. La frase del texto aquí, como quien ha de dar cuentas, refleja dos verdades en la Escritura. En primer lugar, el pastor dará recuento de los sucesos pasados sobre los que tuvo cuidado para que Dios deslinde su responsabilidad. El pastor llevará cuentas todas las cosas que sus ovejas hacen. Y en segundo lugar, da por entendido que Él responderá por el bien o el mal que hagan los que están a su cargo. ¿Se dan cuenta la gran responsabilidad que tienen los pastores? No es tarea sencilla lo que ellos desempeñan. Por eso los pastores muestran preocupación aún más por la vida de sus ovejas. No solamente por el amor que el Señor ha puesto en su corazón hacia su iglesia. Porque un pastor no puede llamarse pastor si no tiene amor por las ovejas, si no tiene amor por los corazones pecaminosos. Pero también el pastor siente una necesidad de preocupación por cuidar la vida de sus ovejas, porque Dios demandará lo que ellos hagan. Los pastores velan por las almas de los suyos. Los pastores velan por las almas de su congregación, por las almas de su iglesia. Mis hermanos, un pastor es como una lámpara. Él es como una lámpara que está encendida en medio de la noche. El pastor vela por cada rincón del redil. No por obligación, sino por amor, para que ninguna sombra haga tropiezo a sus ovejas. Ese es el pastor. Ese es el pastor que tiene un corazón protector. Ese es el pastor que intenta proteger a sus ovejas. Él es como esa lámpara encendida que va iluminando cada rincón para que sus ovejas no tropiecen, para que sus ovejas no se lastimen, para que sus ovejas no falten al Señor su Dios. Ellos oran, ellos interceden por su iglesia para que Dios los proteja. De la misma forma en que Jesús oraba por sus discípulos en Juan capítulo 17, antes de su muerte. Recordemos que Jesús oraba por el cuidado de sus discípulos.
Y el Señor Jesús le pedía a Dios Padre por la protección de ellos y por la unidad entre ellos. De la misma forma en que Jesús lideraba a sus discípulos y oraba, intercedía por ellos en oración, lo mismo hace un pastor. Y ese mismo sentir es el que debe tener un pastor. Mis hermanos, el trabajo pastoral es arduo, es muy cansado. Por eso nosotros, la Grey, la iglesia de Dios, debe procurar diligentemente someterse a ellos en respuesta al amor incondicional de los pastores por tu alma. Tú, mi hermano, debes procurar diligentemente someterte a ellos en obediencia, en respuesta al amor incondicional que Él tiene por tu alma. Ellos aman a la iglesia, ellos velan por la iglesia. Lo único que tienes que hacer es escucharlo. Lo único que tienes que hacer es someterte, mi hermano. Tú, de ver el llamado a lo que Dios te ha traído como santo a esta iglesia, es a que obedezcas, es que seas una oveja obediente, es que te sometas. Ellos te protegen, ellos buscan tu bienestar, y tu deber es obedecer, ser una buena oveja. En tercer lugar, por los cuales tú debes ser una oveja obediente, es porque ellos lideran el rebaño. Ellos ejercen un rol de liderazgo. Pero déjame explicarte cuál es ese rol de liderazgo que ejerce un pastor. El liderazgo pastoral no debe ser como el de un oligarca o el de un rey. No debe él enseñorearse de los que tienen a su cargo. El pastor no es alguien que impone a la iglesia, sino es alguien que ejerce un liderazgo ejemplar. Primera de Pedro 5:3 menciona lo siguiente: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. El rol de liderazgo pastoral es espiritual, mi hermano. El rol de liderazgo del pastor es espiritual. Su deber es cuidar y alimentar a las almas creyentes, suplir sus necesidades de alimento espiritual. Su liderazgo debe ser un liderazgo ejemplar, de la misma forma en que Cristo, nuestro Señor, lideró a sus discípulos siendo ejemplo. Así debe ser el liderazgo pastoral. El pastor es como un guía de montaña. Él no camina detrás, empujando ni gritando, ni dando órdenes, sino que de la misma forma que un guía va adelante, marcando el paso, esquivando el peligro, mostrando cómo debe avanzar, así es el pastor. Él va adelante y si el camino se torna difícil, él se detiene a ayudar. Mis hermanos, la autoridad del pastor no impone, sino es ejemplo. Es ejemplo en cómo caminar, es ejemplo en cómo cuidar, y es ejemplo que inspira confianza. Un pastor guía y genera confianza. Es un liderazgo que trasciende, no es un liderazgo que impone. Es un liderazgo que a través de su manera de ser, una manera de ser sencilla y humilde, apacible, que entiende su posición ante Dios, genera una confianza, inspira una confianza suficiente en la congregación, lo cual la congregación entiende que debe seguir. El pastor lidera al rebaño. Y por tal razón tú debes someterte a tus pastores. El someternos a los pastores es una exhortación bíblica. Es un llamado de Dios a través de la Escritura para la iglesia. No solamente eso, Dios ha destinado órdenes de sometimiento.
De la misma forma en que el hijo se somete al padre y el hombre se somete a Dios, la esposa se somete al marido. La iglesia también debe someterse ante el liderazgo pastoral, pero un liderazgo bíblico. El texto narra que debemos obedecer a nuestros pastores. El verbo usado aquí es el original, está en un imperativo, es un verbo en imperativo en tiempo presente. Y eso significa que es una exhortación, es una orden directa. El apóstol Pedro también exhorta al sometimiento de los ancianos y a la sumisión unos con otros. Primera de Pedro 5:5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos en humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tú debes someterte a tus líderes porque esto agrada a Dios. Dios desprecia al soberbio. Dios desprecia al que tiene un corazón egocéntrico. Pero Dios se agrada de aquellos humildes y descarga su gracia sobre ellos. Tú debes entender que hay 3 razones y que estas 3 razones deben ser suficientes para tú someterte, para tú ser una oveja obediente. Tú debes entender que ellos te alimentan, que ellos te protegen de todo peligro y que ellos te lideran para el camino del bien. Y que esto debe ser razón suficiente para tú someterte a su liderazgo. Pero si aún esto no es suficiente, la palabra de Dios te exhorta a ti como iglesia a someterte a tus líderes. El someterte, mi hermano, habla de la condición de tu corazón. Habla de la humildad de tu corazón. Y de que entiendes perfectamente lo que Dios pide de ti. Hay muchas cosas por hacer de parte de nosotros como iglesia hacia nuestros pastores, pero creo que es necesario que hagamos conciencia del trabajo que ellos realizan. Debemos intentar ser un apoyo para nuestros líderes, para nuestros ancianos. Mi hermano, la invitación en esta mañana es que nos acerquemos a nuestros pastores, reconozcamos lo importante que es su labor dentro de nuestras iglesias, que lo llevemos siempre en nuestras oraciones y que intentemos ser imitadores de su fe y de su amor por la obra. Pero también no nos olvidemos de que su trabajo es digno de honor, que su trabajo es digno de honor. Mi invitación, hermano, es que honres a tu pastor y que dispongas de todo lo necesario que hay en ti para ayudar al pastor a avanzar en su ministerio. Ese es el reto en esta mañana. ¿Y estás dispuesto a tomarlo? ¿Estás dispuesto a renunciar a los deseos de tu corazón para someterte en obediencia a la Escritura y al liderazgo espiritual que Dios ha impuesto en su iglesia? ¿Estás dispuesto? Mis hermanos, el obedecer la palabra de Dios trae beneficios y el Señor recompensa la fidelidad de los suyos. Él derramará su gracia sobre los corazones humildes, dice la palabra. Y el llamado es a que tengamos un corazón humilde y seamos ovejas obedientes. Ese es el reto. Que procuremos con diligencia cuidar de nuestros líderes, de ayudarlos en hacerle más ligera esa carga. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Amén. ¿Qué les parece si oramos para terminar? Señor y Dios, te agradecemos por tu palabra, Señor. Te agradecemos porque es perfecta en todo y por todos lados, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos hablas a nuestros corazones, Señor. Porque hablas a nuestras vidas, Señor. Y porque el llamado hacia nuestros corazones como tus hijos, Señor, es a someternos unos a otros.
Y eso implica someternos al liderazgo de nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos, Dios, como iglesia, a tener un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón que entienda cuál es nuestro rol, Señor. Que entienda cuál es el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Ayúdanos a doblegar el ego que hay en nuestro corazón, Señor. A deshacer todo pensamiento pecaminoso que no nos permite llegar al sometimiento. Señor, ruego por tu iglesia, para que tu iglesia tenga un corazón de carne que entienda que someternos unos a otros es parte fundamental de la comunión. Que someternos al liderazgo que tú has puesto en la iglesia, Señor, es parte fundamental de tu obra. Que someternos a nuestros pastores les ayudará a ellos a aligerar sus cargas. Y que eso desencadenará, Señor, en que ellos realicen sus labores con amor. Y que sus obras, que sus ministerios den frutos más abundantes. Ayúdanos a ser iglesias obedientes. Ayúdanos a que tu iglesia sea obediente, Señor. Ayúdanos a ser ovejas que obedezcan a sus pastores. Rogamos por tu iglesia, Señor, que tu Espíritu sea quien nos guíe, Señor, y que cambie nuestros corazones, Señor, y que nos ayude a entender cuál es nuestra exposición, Señor, y cuál es nuestro deber hacia nuestros pastores, Señor. Sé tú con nosotros, Señor, y oro por tu iglesia, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Amén.